Muy, sí, muy bien. Ya hemos iniciado la sesión, hemos iniciado la grabación. En unos instantes también se va a compartir por el streaming de Facebook. Damos la indicación a nuestro equipo técnico para que ya pueda lanzarlo de una vez. Y hacemos la consulta también al equipo técnico si con respecto al audio está todo correcto. Muy bien. Entonces está todo correcto. Vamos a admitir a las personas que se van a ir sumando. Muy bien, perfecto. Empezó también la retransmisión a través de Facebook. También entonces saludamos a quienes nos están siguiendo a través de nuestras redes. Lo mismo indicarles que inscriban los que están inscritos para este evento, puedan colocar sus nombres y colocar presente para tenerlos registrados. Estamos realmente contentos aquí en el tercer día en la jornada de estudios coreanos organizado por el Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como ustedes saben, los estudios coreanos en los últimos años han ido creciendo de una manera exponencial, lo cual nos alegra muchísimo. Ya tenía un amplio desarrollo de aspectos políticos, económicos, sociales, y nosotros queremos hacerlo también desde la perspectiva de los estudios humanísticos, de la historia, filosofía, religiones, literatura. En este caso, le hemos dado un especial énfasis al campo de lo literario, ya que también afortunadamente las publicaciones, las traducciones de la literatura coreana al español se están incrementando gracias al entusiasmo de jóvenes editoriales latinoamericanas y españolas. Bueno, a continuación yo quisiera presentar a nuestra invitada del día de hoy, a quien desde ya le agradezco su presencia. Es la profesora Cheon Park, o Park Cheon. Ella es doctoranda en estudios literarios en la Universidad Complutense de Madrid. Ahora mismo se encuentra en la ciudad de Madrid. Y su línea de investigación es sobre estudios comparativos entre la literatura coreana e hispanoamericana y literatura femenina y marginal, tema del cual ofrecerá la conferencia en esta oportunidad. Ha participado en varios congresos internacionales con comunicaciones relacionadas con la literatura y la cultura coreanas. Inició sus estudios como licenciada en Lengua y Literatura Española en la Korea University y posteriormente obtuvo el título de máster en Literatura Hispanoamericana en la misma universidad. También es licenciada en Estudios de Enseñanza de la Lengua Coreana por la Cyber University of Korea. Ha impartido clases de lengua coreana en varias instituciones, como Casa Asia, Colegio Coreano de Madrid y Centro Cultural Coreano en España, y ha participado en varios proyectos de traducción. En la actualidad es profesora asociada de la Universidad de Salamanca y profesora de idioma coreano en el Centro Superior de Idiomas Modernos de la Universidad Complutense de Madrid. Y también está acreditada como profesora de lengua coreana por el Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo de la República de Corea. Nuevamente queremos agradecer a la profesora Park Cheon y le cedo la palabra. Muchísimas gracias por la presentación y es un honor que puedo compartir mi ponencia con ustedes, que es todo muy, muy bonito, me parece. Y luego, pues, les agradezco muchísimo por la preparación y por interés y por la pasión sobre la cultura coreana y sobre todo estudios coreanos. Como me ha presentado profesor Ricardo, pues sí que he tenido muchos vínculos con la América Latina, sobre todo pues en Lima también estuve, y en México también estuve, en Buenos Aires también estuve, aunque de tipo viajera. Pero pues de momento estoy aquí en Madrid, pues en España, pero pues sobre todo para compartir lo que sea, pues la ubicación, la localización, es que no nos importa en absoluto. Por lo cual, pues les agradezco mucho por su interés y luego pues voy a empezar mi ponencia pues con un PowerPoint. A ver, vamos a ver. ¿Me escuchan bien, verdad? Perfecto. Perfecto. Muy bien.
Como saben, pues la representación literaria del feminicidio en Corea del Sur es el título de mi comunicación. Y luego, pues aquí he traído como 2 horas sin traducir todavía, porque bueno, ya vemos la fecha que es muy recién hecha, publicada, por lo cual pues ya voy a presentar lo que me que por qué y luego pues qué tema está aquí, está pasando en el mundo literario de Corea del Sur hoy en día. Así que es un tema muy recién está pasando y voy a explicar un poco cómo está avanzando pues este tipo de movimiento, etcétera, etcétera, por lo cual también es cierto que no hay muchos estudios sobre este movimiento. Bueno, sí que está saliendo mucho, pero internacionalmente que es un tema bastante desconocido porque digo que dentro de Corea sí que hay muchísimas publicaciones, muchísimos artículos sobre eso, pero fuera del país es un tema bastante chocante y es nada bonito, como lo sabemos. Así que pues me gustaría presentar este tema por mi propio interés y luego por mi propia como pasión, quiero decir, y luego pues me siento un poco endeudada por este asunto, pues ya voy a explicar por qué será. Vale, pues vamos a empezar. Voy a empezar una cita de un libro que no sé si ya lo conocen o no, que es un libro, Los hombres me explican las cosas de Rebecca Solnit, que es un libro bastante famoso y es divertido, divertido. Dice, hace 6 años cuando me senté y escribí, los hombres me explican las cosas. Esto es lo que me sorprendió. Aunque había comenzado con un ejemplo ridículo, que los hombres que me explican las cosas es como cosa que puede pasar cualquier día, ¿no? Un ejemplo ridículo de paternalismo masculino, acabé hablando de violaciones y asesinatos. Así también empecé yo, que pues mi sobrenombre que me he puesto es como literata coreana, con pasión, me encanta literatura, que es bonito, etcétera, etcétera. Al final, pues sí, que estoy hablando de las violaciones y asesinatos. Es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque pues no es un mundo diferente, es lo mismo que es lo que está pasando hoy en día en este mundo, no solamente en Corea, sino cualquier sitio, cualquier mundo de esta tierra. Así que empiezo mi ponencia. El feminicidio en la literatura coreana, pues hay que entender un poco como el contexto y luego la situación actual de Corea. Pues aquí pongo un poco de cronograma de lo que estaba pasando en este momento y el por qué. Yo voy a dar una énfasis bastante fuerte a este. 2016, el feminicidio en la estación de Gangnam. Gangnam es un sitio muy famoso y allí, por ejemplo, es súper famoso por la vida nocturna, que muchos jóvenes que están saliendo para tomar algo y luego es un barrio que nunca paran de apagar, por ejemplo, todo el día. Hay muchas discotecas, hay muchos bares, todos los jóvenes se conocen y salen y toman algo. Hay una vida nocturna muy, muy, muy potente y allí muere una mujer, pues la mata un hombre en el baño. La mujer está con apenas de 20 y pico años, pues ha ido al baño y luego la mata porque dentro del baño había un hombre que estaba esperando a una mujer. Y luego dentro de este caso, pues las prensas está publicando que no es un asesinato de feminicidio, sino es un asesinato al azar, que simplemente la mujer no tenía suerte, que no es cierto. Y entonces en este momento, pues el mundo de Corea pues ya se ha levantado un montón de manifestaciones, que es un feminicidio, pero nos costó nombrar a este caso como feminicidio. Justo después, bueno, de poco tiempo, ha aparecido el movimiento de Me Too dentro de
dentro del mundo literario. Acosos y luego violencia sexual dentro del mundo literario. Y luego este movimiento aparecieron en Twitter y luego continuaron hasta el mundo del arte y luego el mundo de la cultura en general. Entonces ya sigue denunciando la gente violación o pues violencia de género continuamente, pero esto ya es un comienzo y luego esto ya continuaba hasta un siguiente paso. Publicación de Kim Ji-young, nacida en 1982. Este libro, por ejemplo, que está traducido al español, por lo cual que no solamente al español, sino a varios idiomas, ha sido un caso muy, muy excepcional porque nunca ha tenido tanto éxito como fuera de Corea o dentro de Corea, pero pues con esta publicación que los hombres en los foros de internet usaron este libro para verificar que si su pareja femenina es feminista o no, si es feminista para romperse. Y luego algunas famosas que han compartido que he leído este libro porque ahora está súper de moda, no sé qué, y luego pues han recibido un bullying muy potente solamente hacia las famosas, no a los famosos, por ejemplo, que no solamente leían las mujeres, sino también leían los hombres, pero solamente cyberbullying hacia las mujeres. 2017, una poeta Seong-mi con un poema se llama Monstruo, 괴물, denuncia al poeta. Además, este poeta yo creo que es muy conocido mundialmente. Ahora es una fase un poco complicada, que ha denunciado a través de su poema pues, al poeta Kun. Esto pues ha llevado al juicio y luego pues era un caso muy fuerte. Entonces, como dentro del mundo literario que estaba pasando todo este movimiento, el Me Too, y luego al final, pues hasta 2018, el dramaturgo Lee Hyun-taek, que también estaba denunciado por el delito sexual, que está en la cárcel. Aquí he puesto como solamente los casos muy, muy, muy breves, que había más casos y tal, pero no tengo tiempo, entonces ese es más o menos el movimiento dentro del mundo literario, lo que está pasando con Me Too y con este feminicidio, etcétera, etcétera. Vale, vamos a pasar, siguiente. El movimiento, aquí he puesto como Feminism Reboot. Esto es el nombramiento de una crítica de la cultura, Son Hee-jung, que lo nombró como Feminism Reboot en Corea. ¿Cuándo? Pues 2016, cuando justo apareció el feminicidio de Gangnam. Entonces, a partir de ese momento, de repente no, que hemos aguantado hasta aquí y con ese caso ya no podemos callarnos, entonces empiezan a publicar un montón de libros las autoras como Kim Ji-young, ese caso pues ya comienza, y luego también aquí pongo unos libros, Kang Ha-gil, que publica una novela que es una persona diferente, que no está traducido todavía, que se trata de violencia de pareja. Y luego también el mismo año, al poco tiempo después, Feminism Novel, que ya es un título que pone feminista, feminismo. Querido Hyun-nam Oppa, tampoco está traducido, pero es una recopilación de 7 cortos con el concepto de cómo tratar el feminismo en Corea. Y luego, por ejemplo, una autora, también muy gran autora, Bang Min-jung, que publica un libro que se llama Miss Flight. Esto se trata, por ejemplo, un suicidio de una joven, que también Corea es un país que tenemos un número muy alto de suicidios de jóvenes, entonces también allí aparece también la violencia de género, un tipo como una cosa que puede encontrar cualquier momento. Y luego
Otra serie de recopilación de las novelas, novela de temática feminista, es la segunda parte segunda serie del Hyunam Upa. Entonces aquí pues tampoco está traducido, Visitante de la madrugada, que esto también es un 6 cortos, 6 cuentos recopilados de un libro con el tema de feminismo. Así que así empieza como el movimiento de feminista dentro del mundo literario con mayoritariamente son las autoras, pero jóvenes. ¿Y por qué? Porque no podemos aguantar más, ya no queremos perder ni una más. Aquí también, bueno, en América Latina también y en España también, ni una menos. Está pasando en Corea también. Y luego voy a poner una cifra, que esto ya es muchos números y coreanos y tal. Ese es el número de las víctimas de mujeres asesinadas por hombres con relaciones cercanas. Ese quiere decir como puede ser marido o novio, amante, o etcétera, etcétera. Pero reportadas en los medios de comunicación. No es la cifra del gobierno. ¿Por qué? Es que no tenemos cifra. No tenemos cifras. Desde 2009 hasta 2021, hasta el año pasado. Aquí vamos a ver el número, este color. Eso es homicidio, que está aumentando y luego han muerto, las han asesinado 1155 personas. Y luego aquí abajo, esto es intento de homicidios. También está aumentando justo pues aquí mucho. Entonces las víctimas son este número y aquí abajo son víctimas cercanas de las víctimas de arriba. Aquí son las personas que llevaban la relación y aquí es hijos de ellas o los padres de ellas o los amigos de ellas, etcétera, etcétera. También aquí aumentan muchísimos casos y luego al final tenemos muchos números, pero esto no es número real, es un número recopiladas, reportadas de los medios de comunicación. ¿Por qué? No tenemos la cifra. ¿Por qué? No quieren, no cuentan esto todavía como un delito muy, muy importante, se supone. Así que tenemos esta situación bastante complicada y luego pues, seguimos. Aquí voy a citar, por ejemplo, antes de que muriera mi hermana y después, ¿soy la misma persona? Esta frase yo creo que es la clave de la obra porque esa es la pregunta de todas o todes o todos después del caso de Gangnam, que murió una joven y luego, después de esta muerte, ¿voy a ser la misma persona? Que no tenemos que hacer esto. Las tareas de Marta, que es una narrativa en primera persona, que es Sua, que es la hermana mayor de la víctima. Y luego esta novela tiene el género de misterio y luego termina con un final abierto, que no cierra el caso. El tema está bastante relacionado y inspirados por hechos reales, como el caso de Bonnie Song, no sé si lo conocen o no, que es un caso de la discoteca, llevaba el Seungmi, que es ex miembro de Big Bang, y luego pues drogas, violaciones, prostitutas, que ha sido un caso muy, muy escandaloso durante una temporada, pero también lo han tapado bastante ambiguo. Entonces, allá aparece como el tema de droga, violaciones y drogar a las mujeres, embarazo, etcétera, etcétera. Y luego el título, Las tareas de Marta, viene de reinterpretación de la historia bíblica de Marta y María, que son hermanas,
Marta es la hermana que cuidaba la casa, que hacían las tareas domésticas, y María es la que escuchaba lo que decía Jesús. Esa es una historia y luego pues hay muchas interpretaciones, pero este libro lo interpreta como una manera un poco diferente. Pues la novela empieza con la muerte de Kyung-ah, que es la hermana pequeña de Sua, y ha cambiado su nombre por Lía. Entonces Lía, María, que lo tenemos un poco por aquí el juego de palabras, que se dio cuenta que no es un suicidio por un anónimo que le ha enviado un mensaje directo que no es un suicidio. Entonces así empieza la novela y este anónimo y luego la hermana, Sua, que desconfían totalmente de la policía, porque si lleva este caso que no van a solucionar. Esto también es un punto muy importante hoy en día porque si hay una muerte, si no soluciona por la policía, pues con qué podemos vivir con seguridad. Eso es lo que está pasando. Y luego Kyung-ah, la hermana pequeña, que era influencer, pero por ejemplo, que no solamente no vivía como veía, sino estaba sufriendo de muchos ataques sociales, incluso como nombrarle como chica de la actividad voluntaria, que en Corea es muy común que poner una etiqueta a una chica con lo que lleva un carácter. Entonces, Kyung-ah, que participaba en las actividades voluntarias muchas veces y luego es guapa y entonces le pone una etiqueta como chica de actividad voluntaria, que suena muy mal y luego lo hacen todavía. Y luego le contratan como pues en una asociación porque es guapa, que tiene una imagen bonita, nombramiento honorífico, etcétera, etcétera. Y luego con eso pues también llega el cyberbullying. Como es guapa y entonces tiene una relación con el jefe para conseguir este puesto, etcétera, etcétera. Y luego al mismo tiempo, por esta crítica, ella nunca puede conseguir un puesto estable porque la rechazan, porque no quiere tener estos rumores. ¿Y qué culpa tiene ella? Pues no tiene nada, que simplemente ella está haciendo las cosas y tal. Entonces, dentro de la novela, descripción sobre la violencia de género cotidiana. Aparecen muchísimas cosas, por ejemplo, como el concepto tteokbokki, que es una clave dentro de la novela, porque el autor del crimen que pues manda un regalo a los padres de estas hermanas diciendo que Kyung-ah me ha invitado un tteokbokki buenísimo. Tteokbokki es una comida coreana y tal. Y ella misma, la protagonista, la hermana mayor, se dio cuenta, tteokbokki no es la comida. Es que entre los hombres usa este término, esta palabra tteokbokki, para tener relaciones sexuales con las mujeres con la regla. Se dio cuenta porque está estudiando, etcétera, etcétera, pero bueno. Y luego también como relaciones sexuales sin protección, al final Kyung-ah se quedó embarazada y por eso la mató el chico para tapar este caso. Entonces es lo que está pasando y aparecen muchas descripciones sobre cómo pues la violencia cotidiana de este momento, etcétera, etcétera. Y luego al final, ¿qué pasa? Encuentra el autor y luego le castiga ella misma. Tareas de Marta, tareas de Onni. Entonces, esta novela nos pregunta, ¿cómo podemos castigar a las personas que no pueden ser castigadas legalmente? ¿Por qué? Porque ya tenemos muchos casos que nunca salen con una sentencia, ningún momento, que están libres. Además, siempre las víctimas tienen la culpa y luego las víctimas sufren, no pueden hablar y luego los autores están libres. Entonces, ¿cómo lo hacemos? También es cierto que no lo podemos hacer, que no podemos castigar al autor por nuestra cuenta, pero es ficción, por lo cual yo aquí lo trato como un deseo imposible. Ojalá, ¿no? Ojalá. Es un deseo imposible.
que no se puede, pero a través de la novela por lo menos intentamos solucionarlo para nuestra hermana pequeña. Eso es lo que está haciendo. Y luego también nos preguntan qué deben hacer las personas restantes. Entonces aquí ya viene como el título de la novela, las tareas de Marta. ¿Qué hace Marta? La interpretación de la historia bíblica de María y Marta es eso, pues Marta se quejaba por tareas domésticas y su hermana pequeña no la ayuda. Que no, que lo que está haciendo María, escuchar las voces la voz de Jesús también es una tarea importante, como la tuya. Entonces, María se queda allí porque Marta estaba haciendo sus tareas. Entonces, en este momento, dentro de la novela lo interpreta así. En este momento, ninguna mujer que podía escuchar la voz de Jesús. ¿Por qué? Casi todos son hombres. Y entonces lo que decía era para proteger a María también, haciendo las tareas. Esa es la idea. Entonces, el papel de Omni, la hermana mayor, es que no solamente es la hermana sanguínea, sino es la hermana general, que somos todas hermanas. Entonces, es el papel de esta novela muy importante para hacer como el cargo para proteger nuestra hermana pequeña. Proteger, castigar o proteger. Y luego, curiosamente, como a través de Omni, como de Kyonga, que es una chica muerta, pero regresa al mundo real. ¿Por qué? Pues es como Omni, entonces ella, la hermana mayor, que se viste parecida como a su hermana pequeña y aparece delante del autor. Y luego el autor del crimen, que se supone que es el novio de la hermana pequeña, estaba muy drogado, estaba muy borracho y drogado, por lo cual se confunde y luego pues ya lo eliminan por este asunto. Y entonces, con el papel de Omni, que se revive. Eso es lo que tiene que ver con la obra literaria, porque no olvidamos si no se puede revivir a través de Omni. Ese es como el punto importante. Así que, pues, Marta y luego Sua, que es el nombre de la hermana mayor, que tiene una vida muy dura y luego también tiene las tareas que tiene que hacer para su hermana pequeña. Es lo que tenemos que hacer. Es una breve explicación, por lo cual que es un poco caótico y tal, pero pues realmente si son capaces de leer una novela y luego se animan, pues recomiendo muchísimo esta novela porque está muy bien hecha y luego muy entretenida también. Vamos a pasar a la obra siguiente. También he citado una parte de este libro. Claramente no fue gran cosa, pero mató a mi hermana. Solo dijo que no le gustaba. Así la mató. Ese es el trozo del libro que voy a tratar, que la despedida de su... ¿Vale? Aquí también trata del feminicidio, pero un poco diferente que la de anterior. La despedida de Susan, que tampoco está traducido, que salió hace poco, pues apenas menos que un año. Esto también es una narrativa en primera persona, pero con estilo epistolar y dialogístico. Y luego, esta primera persona es Sujan misma. Quiero decir que no se está contando la historia, un fantasma, que es ella misma que murió por la violencia de género. Así que esto también es una cosa importante que puede hacer una literatura, porque realmente los muertos es que no pueden hablar, pero a través de la literatura se puede. ¿Por qué? Pues así es la literatura. Entonces, también cuento un poco el contexto de este libro. Originalmente era un cuento que se llamaba 어느 떡볶이 청년의 순정에 대하여. Sunjong, pues el título voy a traducir rápido.
sobre el amor puro de un joven de tteokbokki. Porque el joven tiene una tienda de tteokbokki. Pues curiosamente aquí también aparece tteokbokki. Aquí palabra usa como sunjeong, amor puro o afección pura. Y esta misma palabra aparece en este libro como el titular de la prensa describiendo el crimen de este joven. Ha matado a una mujer por amor puro. Esto es. Y luego este libro está publicado a través del apoyo crowdfunding. Quiero decir, es como que vamos a publicar este libro y necesitamos el apoyo. Nosotros no tenemos mucho dinero, entonces nos podéis apoyar. Entonces la gente mandaba el dinero para publicar este libro. Entonces, tenemos demanda. Tenemos lectores. Tenemos lectores que queremos apoyar este tipo de libro. Eso es lo que está pasando. Vamos a ver un poco el libro que, como está en la primera persona y está dialogando con nosotros, que cuenta toda su vida, que tiene los padres, su padre biológico está divorciado, pero tiene sus padres que están súper bien, que la quieren mucho y tiene 2 hermanas pequeñas y quiere conseguir un puesto muy bueno, quiere llegar a como un puesto como objetivo, que ha tenido una vida normal, alegre, tranquila. Que trabajaba en el banco. En el banco venía un hombre y luego pues a él le interesaba a ella. Entonces, pues viene como este cliente del dueño, el dueño joven de la tienda de tteokbokki que viene como cliente. Entonces, ¿qué hacer? Sonreír, tratar simpática, no decir nada, que simplemente como tampoco es una ciudad pequeña, entonces ir a esta tienda de tteokbokki para comer tteokbokki, simplemente hacía eso. ¿Pero por qué? ¿Por qué fue asesinada? No ha salido con esta persona, simplemente le ha dicho una palabrota que es loco. Ha dicho loco. Le sonreía, que era simpática. Le rechazó a este hombre, le dijo loco. ¿Y por qué me dice loco? Que solo yo te quiero, nada más. Y luego la mató. ¿Por qué? Porque es una mujer. Y luego, pues en la novela también cuenta un poco la historia alrededor de la víctima, las hermanas, la familia, las amigas. Pero allí mismo también cuenta el ambiente de su trabajo, que por ejemplo, como los típicos comentarios que, por ejemplo, ella era muy guapa, claro, ¿por qué no ha aceptado este hombre? Que es un hombre que tiene mucho dinero, que la quiere mucho, porque no la ha aceptado. No lo ha aceptado, ¿por qué? Y es que siempre sonreía, dice la gente de la ciudad sobre el caso, sobre la muerte de Sujan, que está diciendo eso. Y luego la familia. Bueno, en la sentencia ha salido 6 años, pero no ha cumplido, está libre. Entonces, la familia de la víctima misma, que tiene 2 hermanas más, que tenemos que hacer el acuerdo con el autor, porque si lo metemos en la cárcel, solo va a estar 6 años. 6 años no es suficiente, que vienen a nosotras. Y entonces sí que hacen un acuerdo con esto y luego esto es la causa de la sentencia, aunque en la sentencia ponían como 6 años de la cárcel, pero como tiene una madre, es un joven, tiene futuro, que lo prorrogamos, no cumplir estos 6 años de sentencia y está libre. Y luego dentro de la novela también aparece mucho la empatía hacia el agresor, hacia este chico. Ay, pobre chico, que es un joven, que era muy bueno, que era un buen chico, que solo se ha equivocado en el momento, se ha equivocado un momento y luego pues tenía un martillo y mataba a la chica, pues esto no es un
error del momento, pero lo consideran así y luego, claro, aquí aparece la falta de justicia. Tristemente, este libro es que no termina como el otro, que pueden castigar al agresor, al autor, sino termina así, que Soo-jung nos despide. Yo también quiero ir a casa, como vosotros. El chico que me ha matado, que vuelve a su casa, yo también quiero ir a casa con vosotros como con mi familia. Termina así. Entonces, esto también tiene una función como una denuncia de la realidad de una manera muy directa, porque casi estamos escuchando las voces de la víctima misma, muerta. Entonces, con esta función que podemos prestar más atención, porque, ay, qué pena, que no puede ocurrir esto, ¿no? Que nos llama este tipo de como ganas de no podemos estar callados. Y luego también funciona como poniendo al lector en el lugar de la víctima, como me está contando como si fuera una amiga mía, pero muerta. Entonces es muy fácil que podemos imaginar la situación que es injusta, que tenemos que solucionar este problema. Y luego con esta función también toma el papel de una portavoz de la víctima que ya no podemos escuchar. Claro, por ejemplo, bueno, con la película, con la serie, pueden intentarlo, pero se nota porque no es lo mismo. Pero, por ejemplo, como una obra literaria, una ficción se puede hacer como la muerte, la chica muerta, como estuviera viva, que nos está contando. Y luego es que nos llega directamente al corazón, que esto es muy justa porque nos narra toda la situación, lo que está pasando. Así que así, dos obras, pues se trata del feminicidio de dos maneras diferentes y tal, pero como quiere conseguir algún tipo de objetivos al mismo tiempo. Bueno, aquí he citado como un libro que también ha publicado esto de dos periodistas, que solo dije que nos separáramos. El asesinato en la relación de pareja, la muerte de 180 personas. Esto es de recopilación del informe de juicio. Así que hay más casos. Es solamente el de la mayoría de que no son castigadas, no son castigados, pero bueno. Muere por el hombre con el que salía. Muere por el hombre con el que vivía. Muere por su marido. Después de divorcio, muere por el otro hombre con el que salía. Muere también por el amante. Sin embargo, nadie lo sabe. Nadie sabe el número exacto de cuántas mujeres son asesinadas al año por los hombres con los que salieron. Ese es el tema. No tenemos cifra. ¿Qué podemos hacer esto? No podemos estar callados. No podemos hacer así como sin más. Entonces, como pues he comenzado con mi sobrenombre, literatura coreana, pues al final pues yo empecé a estudiar literatura con ganas, con pasión, con alegría, pero al final estoy hablando de asesinatos. ¿Por qué? Porque no podemos cerrar los ojos a lo que está pasando. Entonces la necesidad de la narrativa sobre el feminicidio es que es imposible de escuchar las voces de la víctima. Es imposible. Testimonios no existen, porque no pueden existir. Entonces, estas obras literarias es pensar en cómo representamos las voces de las víctimas. Es una herramienta. ¿Para qué? Para no olvidarlo, para no olvidarlas y solucionarlas, no perder más personas. Y luego la necesidad de la denuncia del feminicidio también, denuncia. Como la literatura funciona como una denuncia. No solo las víctimas, que en muchos casos es que obligamos a las víctimas, tenéis que denunciar, es que no es tan fácil. ¿Por qué? Pierdo mi puesto. Es que son compañeros, son mis jefes. ¿Qué puedo hacer yo? Y es que tú llevas en la minifalda. No es tan fácil, no es tan fácil. E incluso he provocado yo algo, no es fácil. Entonces,
tenemos que denunciar más personas en los medios de comunicaciones y otros contenidos culturales. Por ejemplo, yo entiendo que tenemos un como fan potente de las series y el cine y la literatura y tal. Allí sí que también tenemos que hablar. ¿Por qué? No solo a las víctimas que pueden denunciar, sino nosotros también. Si tenemos un caso, que tenemos que apoyarles y luego tenemos que actuar juntos. Y luego, otro caso más importante es la necesidad de intervención a nivel estatal. Es lo que nos falta. Pero para conseguir esto necesitamos también el apoyo de la masa, de la gente. Si estamos de acuerdo, es un acto malo que tenemos que castigar sí o sí. Si tenemos este tipo de acuerdo social, este caso va a disminuir poquito a poco, no en una vez, sino poquito a poco. Y luego también intervención a nivel legal. Esto también que nos falta todavía mucho paso. Otra cosa importante, la necesidad de no olvidar las víctimas. Es que las muertes, los muertos no pueden hablar. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Olvidarlos? Pues no. Tenemos que recordar, tenemos que revivirlos como una manera cualquiera, que yo allí sí que pongo las posibilidades de la literatura, la potencia de la literatura es eso, que podemos intentar no olvidar a estas víctimas. Entonces así visibilizamos a través de la literatura, así podemos luchar sin parar y luego tenemos que continuar esta lucha. ¿Vale? Así que aquí he puesto como pues una parte de la bibliografía y luego nada más. Muchísimas gracias. 감사합니다. Muy bien, muchas gracias. Me parece muchísimo la conferencia de la profesora Cheon Park, sumamente interesante. Han estado preguntando sobre los libros, sobre la bibliografía primaria, y claro, son libros que están, tengo entendido, me corregirá la profesora, que son libros que todavía no se han traducido, que están todavía en coreano, ¿no es verdad? No están traducidos, no están traducidos. Esto es un poco también que hay que ver un poco con el tema de, digamos, del mercado. De mercado, como pues también tenemos como literaturas canónicas, todavía tenemos muchos libros por traducir y luego tampoco es un tema muy bonito, entonces estamos un poco así, por lo cual, pero a ver, es un tema de tiempo que cada vez más aparece la gente que entiende bien coreano y puede entender coreano sin traducir. Tema de tiempo, nada de prisa, poquito a poco, por lo cual yo voy poniendo, por ejemplo, puedo traducir las obras, pero es que no soy nativa. No soy nativa, yo soy nativa de coreano, que puedo entender el coreano bien, pero para traducir al español es que necesitamos las personas que ya entienden coreano y así estamos. Entonces yo voy poniendo más libros sin traducir, pero llamar la atención y luego si hay demanda, la gente va a trabajar y luego vamos a publicar. Ese es el tema. Es bastante interesante lo que acabas de mencionar, claro, con respecto a, digamos, políticas editoriales, ¿no? Justamente qué es lo que Corea quiere, definitivamente hay fundaciones coreanas que auspician las traducciones, pero la pregunta sería, ¿hasta qué punto quiere o les conviene hablar de determinados temas que prefieren en algunos sectores mantener en silencio, ¿no es verdad? Sí, sí. Esto también es un tema bastante complicado y delicado, claro, porque realmente, bueno, el mundo editorial es que funciona de otra manera y tal, y luego pues también hay que pensar el mercado de Corea, editorial de Corea y editorial de cada país, que por lo menos pues el español, castellano, que tiene un mercado muy potente, porque, bueno, por alguna palabra, etcétera, pero se entiende fácilmente pero que es un tema un poco complicado, por lo cual que como el segundo libro que he presentado
que la despedida de Sujan, que por ejemplo, que la publicaron a través de crowdfunding. Y entonces la gente pagaba y con ese dinero y con el otro tipo de apoyo que publicó en una editorial independiente, que no es una editorial grande. Entonces, esto sí que también es unas posibilidades en un futuro que sí es posible como tener unas selecciones de la presentación de jóvenes, como autoras jóvenes, etcétera, etcétera, pues también sí que es cierto que podemos hacerlo en un futuro, yo lo espero. Sí, ojalá que sí. Y, por ejemplo, yo no sé si los demás, los participantes, estén al tanto. Hay una editorial argentina, Huarán, que se dedica a la literatura coreana. Acaba de publicar hace pocos meses un libro titulado Solo las mujeres desaparecen, que es una antología de cuentos de escritoras y cuyos personajes son todos femeninos y muestran distintas formas de desaparición. Les recomiendo mucho ese libro, como digo, es de reciente aparición. Y una última pregunta que me gustaría hacerle a la profesora Cheon Park es, me llamó la atención porque justamente en estos cuentos de la antología que acabo de mencionar, de Solo las mujeres desaparecen, son las voces de las víctimas, pero ya muertas. En varios cuentos son muertas, son fantasmas quienes cuentan la historia. De tal manera que eso ha llevado a salirse de los patrones de la narrativa realista, ¿no? Exactamente. Tomar elementos de una narrativa fantástica o no mimética, depende de la categoría que empleemos, para poder darles voz a estas mujeres, ¿no es cierto? Claro, claro. Esto, por ejemplo, pues también sí la he leído, que me ha gustado mucho este libro, bueno, en coreano, y me alegro mucho también que publicase en español muy bien. Claro, porque como literatura de género, que por ejemplo como suspense, detective, este tipo como fantástica, es que como las mujeres eran como víctimas nada más. Además es para provocar una herramienta, ¿no? Una herramienta para mostrar como la crueldad del autor y luego pues desaparece sin causa o pues como detalles y tal. De repente las mujeres de Corea, bueno, las autoras coreanas jóvenes están empezando a utilizar como este género, como tanto como ciencia ficción, que también tenemos un mundo de ciencia ficción muy potente, pero de las mujeres, de las mujeres. Entonces, allí empieza porque queremos revolcar este mundo construido por los hombres y también como el género, revolcar y luego pues presentar más bien la que tenemos hasta ahora. Entonces sí que es un movimiento muy potente hoy en día y luego por eso estoy un poquito más en el mundo literario actual, como literatura más contemporánea que más, porque realmente es lo que está pasando, pero es un tema bastante desconocido. Es que si no estás metido, no estás metido en este mundo, en lo que está publicando las mujeres, es que no sabes qué está publicando. Es lo que estoy intentando sacar más gente por ahí, porque dentro de Corea sí, porque la gente, muchas mujeres que está leyendo, comprando y lo compartiendo y tal, pero fuera de Corea es que necesitamos una manera de sacar esto y yo estoy en ello, porque necesitamos más apoyo, más demanda, más gente a la que le interesa este tipo de literatura, ¿no? Más de género. También hay un montón. Como pues me da muchísima pena solamente poner unos 5 libros de la época porque es que no entra, no entra. Tenemos un montón y luego, ¿quién puede presentar estos libros? Muy Ese es bien, el tema. bastante interesante. Yo creo que el Centro de Estudios Orientales tiene que invitar a la profesora Cheon Park para que venga a Perú y realice un curso, un seminario y pueda desarrollar estos temas, o también un seminario de manera online. Yo no sé qué opina el público aquí asistente,
a través del Zoom, yo creo que sí, deberíamos realizar un curso. Bueno, a nosotros en nuestro Centro de Estudios Orientales, dicho sea de paso, les he compartido a los participantes y las participantes, tenemos un seminario que se va a abrir que es la literatura escrita por mujeres, pero en China y Japón, que lo van a ofrecer la profesora Patricia Castro Ando desde China y la profesora Daisy Sarabia. Y también yo he tenido, y voy a ofrecer yo, en este caso, un seminario de literatura coreana contemporánea, donde vemos también en uno de los temas lo que se ha desarrollado en esta conferencia por la profesora Choyon Park, y le agradezco porque me ha ayudado a ampliar a mí mismo también y tomar nota de lecturas y algunos aspectos a revisar. Y una última pregunta, ahora sí, porque sé que tenemos que continuar con el programa. Tengo entendido que en Corea hay un partido político conformado por mujeres, reivindicando justamente todos los derechos que pueden estar en papel, pero que no se cumplen, y otros que ni siquiera están en papel o en la Constitución, ¿no? Sobre el derecho al aborto, la protección a los niños, a las madres abandonadas, etcétera, etcétera. Pero también hay una polémica entre este partido y colectivos, por ejemplo, de LGTB, porque este partido, por ejemplo, no permite entre sus grupos a transfemeninos, ¿no? Y esto era polémica, y quizá lo que debería ser una unidad combativa, de pronto se entra en situación conflictiva. Sí, sí, es cierto. Claro, es que para explicar esto, pues en un momento muy corto, hay que entender que Corea es un país de contexto alto, que tenemos muchísimos contextos y esto sí que nos afecta al hablar, al actuar, a todo, todo. Y entonces, como el movimiento feminista, como todo el mundo, que no es un movimiento tan fácil de definir como feminista, o de mujeres. Entonces hay varias mujeres al mismo tiempo. Bueno, para simplificar un poco la causa de estas luchas entre las mujeres, varias mujeres, yo digo que la culpa tiene el machismo, desde luego, porque como el machismo nos afecta como pues derecho laboral, salario, brecha salarial, trabajos no pagados, etcétera, etcétera. Pero sí que también hay muchísimos movimientos de los feministas, como lo definen como TERF, T-E-R-F, que como los feministas que no incluyan las trans, por ejemplo. Dentro de ahí que también hay muchas polémicas y luego pues también hay movimientos que están luchando y tal, y luego allí a veces como atacan a las mujeres porque no están de acuerdo con algo, pues sí, que tenemos este problema y tal. Y luego también hay muchísimos estudios dentro de Corea sobre esta situación y por qué. Y luego como es un tema actual que es muy difícil analizar en pocas palabras, porque tenemos muchas historias, con muchos movimientos feministas diferentes. Por ejemplo, aquí he mencionado de Feminism Reboot, que es un punto de la historia del feminismo coreano. Es un punto, pero igual estamos en un punto también importante, igual no lo sabemos. Entonces, el tema de estudios actuales es eso, como está ocurriendo tan rápido y al mismo tiempo, como está pasando esto, después de poco tiempo nos damos cuenta, ay, es el punto. Entonces, allí sí que tenemos que trabajar otra vez y luego pues revolviendo como este punto, analizar, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos mucho apoyo con eso y luego también les digo que está trabajando muchísimos críticos y muchísimos académicos en ello, muchísimos, muchísimos. Lo que pasa es que no están muy visualizados porque están dentro de Corea. Tenemos pues una gran dificultad, es el idioma. Entonces, pues yo entiendo como hay muchísimos coreanistas que están trabajando muy duro y es el tema de tiempo, poquito a poco, pero es el tema de tiempo, que van a entender el coreano ya y luego van a publicar más contenidos, más trabajos, más trabajos académicos o más obras traducidas, pues ya vamos a tener.
ya vamos a tener. Para eso estoy aquí. Claro, por supuesto. La idea justa, de eso se trata, que la intervención de la profesora Cheyenne Park pueda estimular a ampliar este campo, la investigación en este campo. Y me parece que se ha logrado. Es más, dentro del chat que están manteniendo los participantes, ha habido todo un debate, un diálogo sobre, bueno, el manejo de ciertas categorías, sobre el machismo, la violencia, el feminicidio, etcétera, etcétera, ¿no? Que daría para otra sesión. Pero bueno, tenemos que continuar con el programa de la Jornada de Estudios Coreanos. Nuevamente, un aplauso virtual y también presencial para la profesora Cheyenne Park. Muchísimas gracias. Y en este momento vamos a parar la grabación y de compartir en Facebook, porque luego, minutos siguientes, lo vamos a reiniciar. Los que están en la sala, permanezcan aquí, por favor. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias.